Una vez terminada la lección número 1, procederemos a ejecutar la lección número 2, la cual se trata de definir e implementar un cubo. Ahora que ha definido una vista del origen de datos en un proyecto de Microsoft Analysis Services, está preparado para definir el cubo inicial de Analysis Services. Puede definir un cubo y sus dimensiones en un solo paso mediante el asistente para cubos. También puede definir una o más dimensiones si usa el asistente para cubos con objeto de definir un cubo que use dichas dimensiones. Si está diseñando una solución compleja, generalmente empezará definiendo las dimensiones. Esta lección consta de 6 tareas, las cuales se explicarán a continuación. La primera ya es definir una dimensión, la cual nos explica que se debe usar el asistente para dimensiones con objeto de definir una dimensión. La segunda tarea nos dice que se definirá un cubo. Se debe usar el asistente para cubos con objeto de definir un cubo de análisis services inicial. Pasamos a la siguiente tarea, que es agregar atributos y dimensiones. En esta se debe agregar atributos a las dimensiones que ya se crearon previamente. Luego pasamos a revisar las propiedades de cubo y dimensión. En esta tarea se debe revisar la estructura del cubo que definió utilizando el asistente para cubos. Pasamos a la siguiente tarea, que es implementar un proyecto de Analysis Services. En esta tarea se debe implementar el proyecto Analysis Services en la instancia local de Analysis Services y obtendrá información sobre algunas propiedades de implementación, pasando así a la última tarea, que es la examinación del cubo. En esta tarea se examinarán los datos del cubo y dimensión usando Excel o el diseñador de consultas MDX. Para que todo esto quede más claro, procederemos a ejecutar la lección número 2 paso a paso. Lección 2, tarea 1. Definir una dimensión. En la siguiente tarea usaremos el asistente para dimensiones con objeto de generar una dimensión date. Para definir una dimensión, seguiremos los siguientes pasos. En nuestro panel explorador de soluciones, haremos clic con el botón derecho en la opción Dimensiones y luego en Nueva dimensión. En nuestro asistente para dimensiones daremos clic en Siguiente. En la ventana Seleccionar método de creación, comprobaremos que la opción Usar una tabla existente está seleccionada y a continuación haremos clic en Siguiente. En la página Especificar información de origen, comprobaremos que la vista de origen de datos AdventureWorks DW 2012 esté seleccionada. En la lista Tabla principal, seleccionaremos Date y haremos clic en Siguiente. En la ventana Seleccionar los atributos de la dimensión, activaremos las siguientes casillas. Date Key, que nos aparece seleccionada por defecto. Full Date Alternative Key, Spanish Month, Spanish Month Name, Calendar Quarter, Calendar Year y Calendar Semester. Luego cambiaremos el valor de la columna tipo de atributo Full Date Alternative Key de normal a fecha. Para ello daremos clic en la celda normal, en el combo box, expandiremos fecha, expandiremos calendario y seleccionaremos fecha. Daremos clic en aceptar. Cambiaremos los demás atributos de la siguiente manera. En Spanish Month Name cambiaremos de normal a fecha, calendario y seleccionaremos mes. De Calendar Quarter seleccionaremos fecha, calendario y seleccionaremos cuatrimestre. De Calendar Year seleccionaremos
año. Y de Calendar Semester seleccionaremos semestre. Una vez seleccionadas las filas y cambiados el tipo de atributo, daremos clic en Siguiente. En la página Finalización del asistente, en el nombre de nuestra dimensión, dejaremos el que nos trae por defecto Date. Y daremos clic en Finalizar. Veremos que en nuestro panel explorador de soluciones, en la carpeta Dimensiones, nos aparecerá nuestra nueva dimensión Date.dim. Guardaremos todo el avance y con esto daremos por terminada la tarea 1 de la lección 2. Lección 2, tarea 2. Definir un cubo. El asistente para cubos le ayuda a definir los grupos de medida y las dimensiones de un cubo. En la tarea siguiente, usaremos el asistente para cubos para generar un cubo. Para definir un cubo y sus propiedades, seguiremos los siguientes pasos. En el explorador de soluciones, haremos clic secundario en la carpeta Cubos y a continuación en Nuevo cubo. En nuestro asistente para cubos daremos clic en Siguiente y en la página Seleccionar métodos de creación comprobaremos que la opción Usar tabla existente esté seleccionada. Daremos clic en Siguiente. En la página Seleccionar tablas de grupo de medida comprobaremos que la vista de origen de datos Adventure Wars DW 2012 está seleccionada. Haremos clic en Sugerir para que el asistente para cubos sugiera las tablas que se deben usar para crear los grupos de medida. El asistente examinará las tablas y sugerirá Internet Sales como tabla de grupos de medida. La tabla de grupos de medida, también denominadas tablas de hechos, contienen las medidas que son de su interés, como el número de unidades vendidas. Haremos clic en Siguiente. En la página Seleccionar medidas, revisaremos las medidas seleccionadas en el grupo de medida Internet Sales. Y a continuación desactivaremos las casillas de las medidas siguientes: Promotion Key, Currency Key, Sales Territory Key, Revision Number. De forma predeterminada, el asistente selecciona como medidas todas las columnas numéricas de la tabla de hechos que no están vinculadas a dimensiones. No obstante, estas 4 columnas no son miembros reales. Las 3 primeras son valores claves que incluyen la tabla de hechos con tabla de dimensiones que no se utilizan en la versión inicial de este cubo. Haremos clic en Siguiente. En la página Seleccionar dimensión existente, nos aseguraremos de que la dimensión Date esté seleccionada, que fue la dimensión que creamos en la tarea anterior. Daremos clic en Siguiente. En la página Seleccionar nuevas dimensiones, seleccionaremos las nuevas dimensiones que se van a crear. Para ello comprobaremos que la casilla Customer, Geography y Product estén activadas y desactivaremos la casilla Internet Sales. Haremos clic en Siguiente. En la página Finalización de asistente, cambiaremos el nombre del cubo por Tutorial de Análisis Services. En el panel Vista Previa podremos ver el grupo de medidas Internet Sales y sus medidas. También podremos ver las dimensiones Date, Customer y Products. Por último, daremos clic en Finalizar. En el explorador de soluciones, en la carpeta Cubo,
nos aparecerá nuestro nuevo cubo, tutorial de análisis services.cubo. En la barra de herramientas de la pestaña Estructuras de cubo, cambiaremos el nivel de zoom al 50%. De modo que podremos ver mejor las tablas de dimensiones y de hechos. Observe que la tabla de hechos es amarilla y las tablas de dimensiones son azules. Guardaremos nuestro avance y con esto daremos por terminada la tarea 2 de la lección 2. Lección 2, tarea 3. Agregar atributos a dimensiones. Ahora que se han definido las dimensiones, podemos rellenarlas con atributos que representan cada elemento de datos de la dimensión. Los atributos suelen estar basados en campos de una vista del origen de datos. Al agregar atributos a una dimensión, puede incluir campos de cualquier tabla de la vista de origen de datos. En esta tarea, usaremos el diseñador de dimensiones para agregar atributos a las dimensiones Customer y Product. La dimensión Customer incluirá atributos basados en campos de las tablas Customer y Geography. Para agregar atributos a la dimensión Customer, seguiremos los siguientes pasos. Haremos doble clic en nuestra carpeta de dimensiones en la dimensión Customer. En el panel Atributos, observaremos los atributos Customer Key y Geography Key, creados mediante el asistente para cubos. En la barra de herramientas de la pestaña Estructura de dimensión, nos aseguraremos de que el icono Zoom esté en el 100%. Esto para poder leer las columnas de nuestras dos tablas y poder realizar el siguiente paso. De la tabla Vista de origen de datos, arrastraremos las columnas siguientes de la tabla Customers, del panel Vista de origen de datos al panel Atributos. Arrastraremos Birth Date, Marital Status, Gender, Email Address, Yearly Income, Total Children, Number Children at Home, English Education, English Occupation, House Owner Flag, Number Cars Owned, Phone, Date First Purchase y Commute Distance. Y de la tabla Geography arrastraremos los siguientes atributos: City, State Province Name, Spanish Country Region Name y Postal Code. Guardaremos todo nuestro avance y ahora agregaremos atributos a la dimensión Product. Abriremos nuestra dimensión Product y de la tabla Productos agregaremos los siguientes atributos: Standard Cost, Color, Safety Stock Level, Recorded Point, List Price
size, size range, weight, days to manufacture, product line, dealer price, class, style, model name, start date, end date y status. Una vez configurados estos atributos, guardaremos nuestro avance y con estas dos asignaciones de atributos daremos por terminada nuestra tarea 3. Lección 2, tarea 4. Revisar las propiedades del cubo y dimensión. Después de definir un cubo, se puede revisar los resultados mediante el diseñador de cubos. En la tarea siguiente, revisaremos la estructura del cubo del proyecto Tutorial de Análisis Services. Para revisar las propiedades del cubo y de las dimensiones en el diseñador de cubo, realizaremos los siguientes pasos. Para abrir el diseñador de cubo, haremos doble clic en nuestro cubo Tutorial de Análisis Services. En el panel Medidas de la pestaña Estructura de cubo, expandiremos el grupo de medida Internet Sales para ver las medidas definidas. Si deseamos cambiar el orden de dichas medidas, las arrastraremos para obtener lo que deseamos. El orden afecta el modo en que determinadas aplicaciones cliente ordenarán las medidas. El grupo de medida y cada una de sus medidas tienen propiedades que pueden modificarse en la ventana Propiedades. En el panel Dimensiones de la pestaña Estructura de cubo del diseñador de cubos, revisaremos las dimensiones de cubo que se encuentran en el cubo Tutorial de Análisis Services. En el panel Dimensiones, expandiremos Customer y daremos clic en Editar Customer. Para cambiar al diseñador de cubo, haremos clic con el botón derecho en el cubo Tutorial de Análisis Services y a continuación haremos clic en Ver diseñador. En el diseñador de cubo haremos clic en la pestaña Uso de dimensiones. Esta vista del cubo Tutorial de Análisis Services puede ver las dimensiones de cubo que se utilizan en el grupo de medida Internet Sales. Asimismo, podemos definir el tipo de relación entre cada dimensión y cada grupo de medida en el que se utiliza. En la pestaña Particiones se define una única partición para el cubo, utilizando el modo de almacenamiento de procesamiento analítico en línea multidimensional, sin agregaciones. Todos los datos de nivel, hoja y todas las agregaciones se almacenan en el cubo para maximizar el rendimiento. Haremos clic ahora en la pestaña Examinador. Observaremos que el cubo no puede examinarse porque todavía no se ha implementado. En el explorador de soluciones, haremos clic con el botón secundario en Tutorial de Análisis Services en el nodo Cubos. Y a continuación haremos clic en Ver código. Esperamos a que nos cargue
y el código XML del cubo tutorial de Analysis Services se muestra en la pestaña. En el código real que se utiliza para crear el cubo en una instancia de Analysis Services durante la implementación, cerraremos la pestaña XML y con esta consulta daremos por terminada la tarea 4 de la lección 2. Lección 2, actividad 5. Implementar un proyecto de análisis services. Para ver los datos de dimensión y de cubo de los objetos del cubo, tutorial de análisis services del proyecto, tutorial de análisis services, debe implementar el proyecto en una instancia determinada en análisis services y luego procesar el cubo y sus dimensiones. Al implementar un proyecto de análisis services, se crearán y definirán objetos en una instancia de análisis services. Cuando se procesan los objetos en una instancia de análisis services, se copian los datos de los orígenes de datos subyacentes en el objeto cubo. En este punto del proceso de implementación, generalmente se implementa el cubo en una instancia de análisis services, en un servidor de implementación. Una vez finalizado el proceso de implementación del proyecto de Business Intelligence, generalmente utilizará el asistente para la implementación de análisis services, para implementarlo desde el servidor de desarrollo en un servidor de producción. En esta tarea, revisaremos las propiedades de implementación del proyecto tutorial Analysis Services y luego implementaremos el proyecto en la instancia local de Analysis Services. Para implementar un proyecto de Análisis Services seguiremos los siguientes pasos. En el explorador de soluciones haremos clic con el botón secundario en el proyecto Tutorial Análisis Services y a continuación en Propiedades. En nuestro cuadro Propiedades podemos ver las propiedades de nuestro proyecto y la ruta de acceso de los resultados. En el nodo Propiedades de configuración, en el panel de la izquierda, haremos clic en Implementación. Aquí podremos ver el destino y nuestro servidor de nuestra base de datos. Haremos clic en Aceptar. En el explorador de soluciones haremos clic derecho en el proyecto Tutorial de Análisis Services y a continuación haremos clic en Implementar. Se nos correrá un proceso para implementar el proyecto. Esperaremos a que el proceso termine. Veremos en el cuadro resultados si la operación genera algunos errores o todo está correcto. Cerraremos nuestro panel de resultados y veremos en nuestro panel Progreso de implementación que la implementación finalizó correctamente. Con estos pasos hemos implementado correctamente el cubo tutorial de Análisis Services en la instancia local de Análisis Services y luego lo hemos procesado. Con esta tarea terminamos la tarea número 5 de la lección 2. Lección 2, tarea 6. Examinar el cubo. Una vez implementado un cubo, los datos de este pueden verse en la pestaña Explorador de diseñador de cubos y los datos de dimensión pueden verse en la pestaña Explorador del diseñador de dimensiones. La exploración de los datos de cubos y dimensiones es una forma de comprobar el trabajo incrementalmente. Puede comprobar que los pequeños cambios en las propiedades, las relaciones y otros objetos tienen el efecto deseado una vez que se procesa el objeto. Si bien la pestaña Explorador se usa para ver datos de cubos y dimensiones, también ofrece diversas funciones dependiendo del objeto que se está examinando. Para la dimensión, la pestaña Explorador proporciona una manera de ver los miembros o de navegar por una jerarquía hasta el nodo hoja,
Puede examinar datos de dimensiones en distintos idiomas, suponiendo que se hayan agregado las traducciones al modelo. Para los cubos, la pestaña Explorador proporciona dos métodos para explorar datos. Puede usar el diseñador de consultas de MDX integrado para crear consultas que devuelven un conjunto de filas plano de una base de datos multidimensional, o bien puede usar un método abreviado Excel. Cuando se inicia Excel desde SQL Server Data Tools, Excel se abre con una tabla dinámica en la hoja de cálculo y una conexión predefinida a la base de datos del área de trabajo del modelo. Excel suele ofrecer una mejor experiencia de exploración porque puede explorar datos de cubos de forma interactiva, usando los ejes horizontales y verticales. Para analizar las relaciones de los datos, en cambio, el diseñador de consultas de MDX está limitado a un único eje. Además, puesto que el conjunto de filas es plano, no se obtiene la obtención de detalles que ofrece una tabla dinámica de Excel. A medida que agregue más dimensiones y jerarquías, el cubo lo que hará en lecciones posteriores. Excel será la solución preferida para explorar datos. Para examinar nuestro cubo implementado, realizaremos las siguientes acciones. Ingresaremos a la dimensión Product de nuestra carpeta Dimensiones. En la pestaña Explorador veremos los miembros all de la jerarquía del atributo Product Key. En las próximas lecciones definiremos una jerarquía de usuario para la dimensión, que nos permitirá examinarla. Cambiaremos a la vista diseñador de cubos dando doble clic en nuestro cubo tutorial de análisis services. En la pestaña Explorador daremos clic en Volver a conectar en la barra de herramientas. En el panel izquierdo del diseñador se muestran los objetos del cubo tutorial de análisis services. En el lado derecho de la pestaña Explorador hay dos paneles. El superior es el panel Filtro y el inferior el panel Datos. En próximas lecciones utilizaremos el explorador de cubo para realizar el análisis. Revisando estos pasos, daremos por terminada la tarea 6 de la lección 2 y con esto la lección número 2.